Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Esas palabras que indicaron que el padre los estaba aceptando hizo que Nuea tuviera que apretar la boca, porque estaba a punto de llorar, mientras se despedía de su madre. Vuelvan con bien, por favor, cuida de Nuea, le dijo a Sailón. Estoy preocupado de que esté solo en Bangkok. Finalmente resultó que todos le confiaron a Nuea a Ceylon, quien estaba sonriendo ampliamente, aceptando. Nuea solo pudo negar con la cabeza mientras caminaban hacia el avión. Se sentía como si fuera una novia que acababa de salir de su casa para ir a vivir con alguien más. Me gusta tu familia, no, me encanta. Es mucho más bonita que mi familia. Nuea respiró hondo pidiendo aliento cuando la otra mano se movió para sostener su mano, sin vergüenza a los ojos de nadie. Sentir eso le daría fuerzas para regresar al trabajo en Bangkok y poner una cara sonriente en la boda falsa que aún se llevaría a cabo. Luego se sentaron y hablaron durante solo una hora. El avión aterrizó en la capital, donde los esperaban muchas dificultades. A partir del momento en que Ceylon enseñó el teléfono, todo fue instantáneo. Vas a estar ocupado, puedo volver solo. El auto de Ceylon había estado estacionado durante una semana en el aeropuerto, pero Kunlun seguía siendo Kunlun. Te llevaré, solo déjame responder esta llamada. Ceylon no se dio por vencido. Tomó la mochila de Nuea mientras presionaba para contestar la llamada, con una expresión muy aburrida. Entre más escuchaba la voz del otro lado, más fruncía el ceño. ¿Dónde está Ceylon? ¿Por qué no podía tu propia madre contactarte? Tenía un asunto urgente, mamá. ¿Qué pasa? Le preguntó a su madre, pero en ese momento parecía haber algo más urgente, por lo que se apresuró a cambiar de tema. Debes venir pronto a casa, tengo un asunto muy urgente. ¿Qué pasa? Llevaré a un amigo primero. Vuelve ahora, es sobre Jiwa. ¿Sobre Jiwa qué pasa? Nuea levantó la cabeza y lo miró a los ojos con recelo. Se acercó más porque quería saber de qué estaban hablando, mientras la persona del otro lado de la línea respondía con voz ansiosa, al punto de casi llorar. Es Jiwa, de repente me llamó para decirme que no se iba a casar. Se disculpó y se fue del país. Estoy tan estresada, no sé qué está pasando. Cálmate, trataré de contactarme con ella. Su madre no ha podido contactarla todavía. ¿Cómo vas a contactarla? Me estoy volviendo loca. ¿Por qué pasó esto? Pensabas que yo era obstinado, pero ya ves, en realidad ella lo es más. Si no fuera por su novia, no habría podido contenerse hasta ahora. Debió haber pasado algo que le hiciera explotar, como para dar por terminada la idea del matrimonio, dijo el novio, pero ¿por qué sonríe tan ampliamente? Deberías fingir que estás triste. No es necesario, estoy bastante satisfecho con este método. Dependerá de mi mamá. ¿Cuánto tiempo pase lamentándose? Nuea estaba realmente asombrado por esa pareja. En lugar de que Ceylon estuviera perturbado por aquella acción, este empezó a reírse, agarrando cómodamente las llaves del auto, mientras abrazaba a Nuea antes de hablar. ¿Vas a ir a mi casa? ¿Estás loco? ¿Para qué? Le diré que tú y yo nos encontramos en el aeropuerto y que me ofrecí para llevarte a tu casa. De todos modos, cuando mi mamá me llamó, tuve que apresurarme porque la novia había desaparecido, así que tuviste que acompañarme. Me parece muy lógica esta razón, para que vayas a mi casa. Parecía una idea tan extraña en principio, pero al final asintió con la cabeza. Vamos, ahora soy participante en esto. Bien, ¿quieres que compremos algo de comer en el camino? Tengo hambre. La persona que dijo que necesitaba ir a casa preguntó con una leve sonrisa, hasta que la audiencia frunció el ceño. ¿Es el momento adecuado? Long, ¿no tienes miedo de que tu madre tenga un ataque al corazón? Los resultados del último chequeo de salud de mi madre fueron buenos.
Su corazón es fuerte, no te preocupes. Solo diré que había un embotellamiento. Fin de la historia, dijo Sailón, haciendo que Nuea solo pudiera suspirar, pero aún así accedió a seguirlo. Nuea aún no estaba seguro de si era bueno o malo amar a ese hombre astuto. ¿Te gustaría comer algo en particular? Nuea se apresuró a responder. Sí, me gustaría ir a McDonald's. ¿Está bien? Está bien. Entonces las dos personas caminaron hacia el auto, con pasos lentos como una tortuga. Cuando terminaron de comer, aún tuvieron que atravesar el tráfico de la ciudad para poder llegar a la casa de Sailón. La imagen que vieron era de una mujer que parecía volverse loca, porque no había podido hacer nada más que esperar. Seguro que estaría mucho más impactada si supiera lo que la madre de Jiwa sabía, que no se había ido sola y que había escapado con alguien. Este evento parecía indicar que la novia ya no tenía miedo a la lluvia, pero cuando llegó el tornado a Tailandia había escapado. No puedo creer que Gun Jiwa hiciera algo como esto. Sobre este asunto tengo que disculparme en nombre de Jiwa. Nunca pensé que ella fuera capaz de hacer algo así. Sailón había regresado a Bangkok unos días atrás. El asunto sobre la huida de Jiwa hacia el extranjero seguía siendo tema de conversación. En ese momento, la madre de Jiwa estaba en la casa de Sailón con una cara sombría, disculpándose por las acciones de su hija, que hicieron que la madre de Sailón asintiera de manera comprensiva, a pesar de que la expresión de su rostro era de alguien que estaba a punto de explotar. También tengo que disculparme con Long en nombre de mi hija. La mujer se giró para ver el rostro de la víctima de esa historia. Sailón tenía las dos manos sobre sus rodillas ligeramente entrelazadas. Su rostro era afilado, tenía barba y sus ojos estaban secos y sin vida, haciendo que la mujer que había ido hasta ahí para disculparse se sintiera avergonzada. Está bien, tal vez fue lo mejor para mí, no haber sabido antes que ella ya tenía a alguien más. Sailón. El joven se giró para encontrarse con los ojos de la madre, que lo había llamado con lástima. La mujer se acercó para poner su mano sobre la de Sailón, pero éste la retiró. Sacudió lentamente la cabeza, diciendo que no necesitaba ninguna lástima, y se giró para mirar a la otra persona. Tía, ¿ya te has podido contactar con ella? La otra parte guardó silencio por un momento, antes de levantar un pañuelo para secarse las lágrimas. Para nada, Jiwa no me ha contactado. Además parece como si yo hubiese estado preparada para salir del país. Ya tenía la visa y el pasaporte listo. Esto debe ser obra de su amiga. Si Jiwa no se hubiera asociado con una amiga de esas preferencias, esto no habría sucedido. ¿Amiga de esas preferencias? ¿Qué quieres decir? La única persona que no sabía que la novia no había corrido detrás de un hombre, sino detrás de una mujer, preguntó sin entender. Sailón, que estaba allí sentado, tomó una respiración profunda y fue él quien rompió el silencio. En realidad ella no me ama, ¿verdad? Solo fue una cubierta para Jiwa. Sailón, ¿tú sabías sobre esto? El joven se giró para mirar a su madre y preguntó con una voz seca. Madre, ¿piensas que soy tonto? Sé lo suficientemente como para entender que esa amiga no era solo una amiga. Pero como amaba tanto a Jiwa, pensé que ella sentía lo mismo. Es por eso que traté de pasarlo por alto. Traté de mentirme a mí mismo. Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.